Hola, mi nombre es Jason Peguero y quiero darles la bienvenida al curso de GNU Linux. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es la historia de Linux, donde podemos acá empezar hablando sobre lo que es la evolución de la computadora, ya que en los primeros días la computadora eran tan grande como casas o parques, así que puede imaginarse lo difícil que fue operarlos. Además, cada computadora tiene un sistema operativo diferente, lo que empeoraba completamente su funcionamiento. Cada software fue diseñado para un propósito específico y no podía funcionar en otra computadora. Era extremadamente costoso y la gente normal no podía permitírselo ni puede entenderlo. Vamos a hablar un poco de lo que es la evolución de Unix, que es el sistema operativo desde el cual está basado Linux, ya que en 1969 un equipo de desarrolladores de Bell Labs inició un proyecto para crear un software común para todas las computadoras y lo nombró Unix. Era simple, elegante, usaba el lenguaje C en lugar del lenguaje ensamblador y su código era reciclable. Como era reciclable, una parte de su código, ahora comúnmente llamado kernel, se usó para desarrollar el sistema operativo y otras funciones y podría usarse en diferentes sistemas. Además, su código fuente era de código abierto. Inicialmente Unix solo se encontraba en organizaciones grandes como el gobierno, la universidad o corporaciones financieras más grandes como mainframes y minicomputadoras. La PC cabe dentro de esta categoría de microcomputadoras. Vamos a hablar un poco de lo que es la expansión de Unix, ya que en los años 80 muchas organizaciones como IBM, HP y una docena de otras empresas comenzaron a crear su propio Unix. El resultado es un lío de dialectos Unix. Luego del año 1983, Richard Stallman desarrolló el proyecto GNU con el objetivo de hacerlo disponible gratuitamente con un sistema operativo tipo Unix y para ser utilizado por todos. Pero su proyecto no logró ganar popularidad. Surgieron muchos otros sistemas operativos similares a Unix, pero ninguno de ellos pudo ganar popularidad. Vamos a hablar ahora de lo que es la evolución de Linux, ya que en 1991 Linus Torvald, que es el creador de este sistema o este kernel, un estudiante de la Universidad de Helsinki, Finlandia, pensó que tenía una versión académica de Unix disponible gratuitamente y comenzó a escribir su propio código. Más tarde este proyecto se convirtió en el kernel de Linux. Escribió este programa especialmente para su propia PC, ya que quería usar una computadora Unix 386 Intel, pero no podía pagarlo. Lo hizo en Minix usando el compilador GNU-C. El compilador GNU-C sigue siendo la opción principal para compilar código de Linux, pero también se utilizan otros compiladores como el compilador de Intel C. Este proyecto Linus Torvald lo comenzó solo por diversión, pero terminó siendo un proyecto sumamente grande. Primero quiso nombrarlo como Freaks o FreeAX, pero luego se convirtió en Linux. Publicó el kernel de Linux bajo su propia licencia y se restringió su uso comercial. Linux utiliza la mayoría de sus herramientas del software GNU y está protegido por derechos de autor de GNU. Y de esta forma, en el 1992 lanzó el kernel bajo la licencia pública GNU. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es Linux hoy en día, ya que Linux se encuentra hoy en día en supercomputadoras, teléfonos inteligentes, computadoras de escritorios, servidores web, tabletas, computadoras portátiles y electrodomésticos como lavadoras, reproductores de DVD, enrutadores, módem, automóviles, refrigeradores, etc. Todos estos dispositivos, o la mayoría de ellos, hoy en día corren bajo Linux. Entonces, ya habiendo conocido un poco de la historia, vamos a definir qué es Linux, el cual es un sistema operativo de código abierto como otros sistemas operativos como Microsoft Windows, Apple Mac OS, iOS, Google Android, entre otros. Y también es un software que permite la comunicación entre el hardware y el software de la computadora. Este transmite la entrada para que sea procesada por el procesador y lleva la salida al hardware para mostrarla, ya sea en formato de audio o video. Esta es la función básica de un sistema operativo, aunque realiza muchas otras tareas importantes, las cuales no vamos a cubrir porque ya son temas bastante profundos. Linux nos rodea desde mediados de los 90, se puede utilizar desde relojes
relojes de pulsera hasta supercomputadoras, como habíamos mencionado, por lo cual es muy famoso entre los desarrolladores y los usuarios normales de computadora. La evolución de Linux básicamente surgió de una idea, como habíamos hablado, de Linus Torvald en el 91 para mejorar lo que es el sistema operativo de Unix, donde este en algunos momentos también sugirió mejoras, pero fue rechazado por los desarrolladores de Unix. Por lo tanto, pensó en lanzar su propio sistema operativo diseñado de manera que pudiera ser modificado por sus usuarios. Hoy en día Linux es el sistema operativo de más rápido crecimiento. Casi todos los principales dispositivos de hardware lo utilizan, desde teléfonos hasta supercomputadoras. Vamos a conocer ahora lo que es un poco la estructura de Linux, donde un sistema operativo es una colección de software y cada uno está diseñado para una función específica. Linux tiene los siguientes componentes, que son, por ejemplo, el kernel, que es la parte central del sistema operativo. Este establece comunicación entre dispositivos y software, además gestiona los recursos del sistema. El kernel tiene 4 responsabilidades, que son, por ejemplo, la administración de dispositivos, donde un sistema tiene muchos dispositivos conectados, como un CPU, un dispositivo de memoria, tarjeta de sonido, tarjetas gráficas, entre otros más, y un kernel almacena todos los datos relacionados con todos los dispositivos en el controlador del mismo. Cabe mencionar que sin este kernel no podrá controlar los dispositivos. Por lo tanto, el kernel sabe lo que puede hacer un dispositivo y cómo manipularlo para obtener el mejor rendimiento. También gestiona la comunicación entre todos los dispositivos, como también el kernel tiene ciertas reglas que deben seguir todos estos. La otra responsabilidad que tiene el kernel es la gestión de memoria. Otra función que tiene que gestionar el kernel, donde este realiza un seguimiento de la memoria utilizada y no utilizada y asegura de que los procesos no manipulen datos entre sí utilizando direcciones de memoria virtual. Otra responsabilidad es la gestión de proceso, donde este asigna suficiente tiempo y da prioridades a los procesos antes de manejar la CPU con otros procesos, valga la redundancia. También se ocupa de la seguridad y la información de propiedad. Y la otra responsabilidad que tiene es el manejo de llamadas al sistema, lo que significa que un programador puede escribir una consulta o pedirle al kernel que realice una tarea. El siguiente componente que vamos a ver es la biblioteca de sistema o System Libraries, las cuales son programas esenciales que ayudan a acceder a las funciones del kernel. Un kernel debe activarse para realizar una tarea y esta activación la realizan las aplicaciones. Pero las aplicaciones deben saber cómo realizar una llamada al sistema, porque cada núcleo tiene un conjunto diferente de llamadas al sistema. Los programadores han desarrollado una biblioteca estándar de procedimiento para comunicarse con el kernel. Cada sistema operativo admite estos estándares y luego estos se transfieren a las llamadas para ese sistema operativo. Una de las bibliotecas más conocidas para Linux es la glibc o biblioteca GNU-C. Otro componente que tenemos son las herramientas del sistema, ya que el sistema operativo Linux tiene un conjunto de herramientas de utilidad que generalmente son comandos simples. Es un software que el proyecto GNU ha escrito y publicado bajo su licencia de código abierto para que el software esté disponible gratuitamente para todos. Con la ayuda de comandos puede acceder a sus archivos, editar y manipular datos en sus directorios o archivos, cambiar la ubicación de los archivos o cualquier otra cosa. Otro componente que tenemos son las herramientas de desarrollo, donde con los 3 componentes que mencionamos anteriormente, el sistema operativo se está ejecutando y funcionando, pero para actualizar su sistema tiene herramientas y bibliotecas adicionales. Estas herramientas y bibliotecas adicionales las escriben los programadores y se denominan cadena de herramientas, o como se pronuncia en inglés, toolchain. Una cadena de herramientas o toolchain es una herramienta de desarrollo vital utilizada para los desarrolladores para producir una aplicación funcional. Por último, tenemos lo que es la herramienta de usuario final, donde estas herramientas finales hacen que un sistema operativo sea único para un usuario. Las herramientas finales no son necesarias para el sistema operativo, pero son necesarias para el usuario. Algunos ejemplos de estas herramientas finales son las herramientas ya de diseño gráfico, suite de ofimáticas, navegadores, reproductores,
etcétera. Ahora vamos a hablar un poco el por qué usar Linux. Esta es una pregunta que se hace bastante frecuente. ¿Por qué usamos un sistema operativo diferente y un poco complejo si tenemos un sistema operativo simple como Windows, por ejemplo? Entonces, hay varias características de los sistemas Linux que lo hacen completamente diferente y uno de los sistemas operativos más utilizados. Linux puede ser un sistema operativo perfecto si desea deshacerse de virus, malware, ralentizaciones, fallas, reparaciones costosas y muchos más. Además, ofrece ventajas sobre otros sistemas operativos y no tenemos que pagar por ello. Vamos a ver algunas características especiales que lo atraerán a cambiar de sistema operativo en caso de que así lo desease. Una de estas características es que Linux es un sistema operativo flexible, ya que se puede utilizar para aplicaciones de escritorio, sistemas integrados y aplicaciones de servidor. Se puede utilizar desde relojes de pulsera hasta supercomputadoras, como habíamos mencionado, y está en todas partes de nuestros teléfonos, computadoras, etcétera. Como también admite varias opciones de personalización. Y una de las características más importantes es que es un sistema operativo gratuito y de código abierto, donde la mayoría de los sistemas vienen con un formato compilado, lo que significa que el código fuente principal se ha ejecutado a través de un programa llamado compilador que traduce el código fuente a un lenguaje conocido para la computadora. Por lo tanto, modificar este código compilado es un trabajo difícil. Por otro lado, el código abierto es completamente diferente, donde este se incluye con la versión compilada y permite la modificación por cualquiera que tenga algún conocimiento de programación. Nos da la libertad de ejecutar el programa, la libertad de cambiar el código de acuerdo a nuestro uso, la libertad de redistribuir sus copias y la libertad de distribuir copias que son modificadas por nosotros. En resumen, Linux es un sistema operativo que es para la gente, por la gente, básicamente. Y podemos sumergirnos en este sistema sin pagar ningún costo. Podemos instalarlo en varias computadoras sin pagar ningún precio por este. Es un sistema seguro, lo que admite varias opciones de seguridad que lo salvarán de virus, malware, ralentizaciones y fallas. Además, mantendrá sus datos protegidos. Su característica de seguridad es la razón principal por la que es la opción más favorable para los desarrolladores. No es completamente seguro, pero es menos vulnerable que otros sistemas operativos como Windows. Cada aplicación debe ser autorizada por el usuario administrador. El virus no se puede ejecutar hasta que el administrador proporcione la contraseña de acceso y los sistemas Linux no requieren ningún programa antivirus. Y por último, es una elección favorable de desarrolladores, por lo que Linux está adecuado para los desarrolladores, ya que admite casi todos los lenguajes de programación más utilizados como C, C++, Java, Python, Ruby y más. Además, facilita con una amplia gama de aplicaciones útiles para el desarrollo. Los desarrolladores encuentran que el terminal de Linux es mucho mejor que la línea de comandos de Windows, por ejemplo, por lo que prefieren el terminal a la línea de comandos de Windows. El administrador de paquete en el sistema Linux ayuda a los programadores a comprender cómo se hacen las cosas. El script bash también es una característica funcional para los desarrolladores. Además, el soporte SSH ayuda a administrar los servidores rápidamente, conectándonos a estos de manera remota. Vamos a conocer ahora un poco lo que es o lo que son distribuciones Linux o distros, como mayormente se le conoce. En este caso, por ejemplo, otros sistemas operativos como Microsoft combinan cada bit de código internamente y lo lanzan como un solo paquete. Tienes que elegir una de estas versiones que ofrecen, pero en Linux es diferente a ellos, ya que diferentes organizaciones desarrollan diferentes partes de Linux. Las diferentes partes incluyen lo que es el kernel, utilidades del shell, servidor X, entornos de sistema, programas gráficos, entre otros. Si lo desea, puede acceder a los códigos de todas estas partes y ensamblarlas usted mismo, pero no es tarea fácil buscar todas las piezas que deben ensamblarse correctamente para que funcionen. A partir de aquí, las distribuciones, también llamadas distros, entran en escena, donde una organización o una comunidad ensamblan todas las partes para nosotros y nos dan un sistema operativo compilado
de Linux para instalar y usar directamente. Estas agencias modifican el sistema, básicamente Linux, y nos hacen lo que son distribuciones para diferentes gustos. Hay muchas distribuciones de Linux disponibles en el mercado, las cuales proporcionan a los usuarios un sabor diferente del sistema. Podemos elegir cualquier distribución según nuestras necesidades. Algunas de las distribuciones más populares son, por ejemplo, Ubuntu, Fedora, Debian, Linux Mint, Arch Linux y muchas más. Cabe destacar que existen muchísimas distribuciones de Linux, donde aquí vamos a discutir o hablar un poco sobre algunas de estas o las más populares. La primera que tenemos, por ejemplo, es Ubuntu, que es la que tiene este icono naranja, la cual comenzó a existir en el 2004 por Canonical, que es una empresa, y rápidamente se hizo popular. Canonical quiere que Ubuntu se utilice como un sistema de escritorio gráfico sencillo y sin el uso de la línea de comandos. Es la distribución de Linux más conocida. Ubuntu es la próxima versión de Debian y fácil de usar para principiantes. Esta viene ya con muchas aplicaciones preinstaladas como el paquete de Office, navegadores, reproductores y más, y con bibliotecas de repositorios fáciles de utilizar. Anteriormente Ubuntu usaba el entorno gráfico de GNOME 2, pero ahora ha desarrollado su propio entorno de escritorio de unidad. Se lanza cada 6 meses y actualmente está trabajando para expandirse y ejecutarse en tabletas y teléfonos inteligentes. También tenemos la distribución de Linux Mint, que es esta acá, con este icono verde que tiene una L y una M. Esta es basada en Ubuntu, en esta anterior que hablamos, y usa su software de repositorio, por lo que algunos paquetes son comunes en ambos. Anteriormente era una alternativa de Ubuntu porque los codes de medios y software propietario están incluidos en Mint, pero no estaban en Ubuntu. Pero ahora tiene su propia popularidad y usa el escritorio Cinnamon y el escritorio Mate Desktop en vez de el Unity de Ubuntu. Pero ahora tiene su propia popularidad y usa lo que es el escritorio Cinnamon y Mate en lugar del escritorio GNOME, por ejemplo, que utiliza Ubuntu. Cabe destacar que Ubuntu empezó a desarrollar su propio escritorio llamado Unity, pero este ya fue abandonado y volvió a lo que es GNOME 3 en este caso, prontamente migrando a lo que es GNOME 40. También tenemos a Debian, que es este icono que parece acá un remolino en rojo, donde esta tiene su existencia desde el año 93 y lanza sus versiones mucho más lentamente que Ubuntu y Mint. Esto lo convierte en una de las distribuciones de Linux más estable. Ubuntu se basa en Debian y se fundó para mejorar los bits centrales de Debian más rápidamente y hacerlo más fácil de utilizar. Cada nombre de lanzamiento de Debian se basa en el nombre de una película de Toy Story. También tenemos la distribución de Red Hat Enterprise, que es este icono de acá. El icono realmente es rojo, pero en este caso lo he cambiado de color para que se diferencie un poco del fondo, ya que Red Hat venía en negro. Como también tenemos la distribución CentOS, que es este icono que está acá, la cual ya se le ha acabado o se le acabará prontamente el soporte, por lo que muchos desarrolladores han migrado lo que es CentOS a lo que es Alma Linux, que sería este icono de acá. Entonces tenemos a Red Hat, que es un distribuidor comercial de Linux. Hay productos de Red Hat Enterprise y Fedora que están disponibles gratuitamente. Red Hat está bien probado antes de su lanzamiento y se admite hasta 7 años después de su lanzamiento, mientras que Fedora proporciona una actualización más rápida y sin ningún tipo de soporte. Red Hat utiliza la ley de marcas registrada para evitar que su software sea redistribuido. CentOS es un proyecto comunitario que utiliza código Linux empresarial de Red Hat, pero elimina toda su marca registrada y lo hace disponible gratuitamente. En otras palabras, es una versión gratuita de lo que es Red Hat Linux y proporciona una plataforma estable durante mucho tiempo. Y por último tenemos a lo que es Fedora, que es este icono de acá que tiene una F en blanco, el cual es un proyecto que se centra principalmente en software libre y proporciona la última versión del software. No crea su propio entorno de escritorio, sino que utiliza software ascendente. Por defecto tiene un entorno de escritorio de GNOME 3, actualmente GNOME 40, y es menos estable, pero proporciona las últimas novedades. Vamos a hablar un poco de cada una de estas y cómo elegir una de estas distribuciones. Que por ejemplo tenemos a Ubuntu, que funciona como Mac OS y es fácil de utilizar. Tenemos a Linux Mint, que funciona como Windows y debería ser el más utilizado para los recién llegados, los que vienen de Windows. Tenemos a Debian, que proporciona estabilidad pero no se recomienda para un usuario nuevo. Tenemos a Fedora, que esta por ejemplo es si desea utilizar Red Hat y
y el software más reciente de estos. Tenemos a Red Hat también, que es para un uso ya comercial. Tenemos a CentOS, que es, por ejemplo, si desea usar Red Hat pero sin una marca registrada. Tenemos OpenSUSE, que es este icono de acá, que tiene como un camaleón. Este funciona igual que Fedora, pero un poco más antiguo y es más estable. Y por último tenemos a Arch Linux, que es este icono. Esta distribución no es para principiantes porque cada paquete debe ser instalado por uno mismo. Pero para eso tenemos a lo que es Manjaro, que es este icono de acá, que es una M en verde, la cual está basada en Arch Linux, con la diferencia de que Manjaro ya viene configurada completamente simplemente para instalar y usar, y no instalar desde cero todo como sería el caso de Arch Linux. Esta es básicamente la distribución que voy a estar utilizando durante el curso. Ustedes pueden utilizar la distribución que más les guste, tanto gráfica o como de terminal. Ya si tienen algún inconveniente lo pueden dejar en los comentarios, pero yo estaré utilizando de manera gráfica lo que es Manjaro. Entonces vamos a hablar un poco de cómo funciona Linux, el cual, como habíamos hablado, es un sistema operativo similar a Unix, pero admite una variedad de dispositivos de hardware desde teléfonos hasta supercomputadoras. Cada sistema operativo basado en Linux tiene el kernel de Linux y un conjunto de paquetes de software para administrar los recursos del hardware. Además, el sistema operativo Linux incluye algunas herramientas como GNU centrales para proporcionar una forma de administrar los recursos del kernel, instalar software, configurar la configuración de seguridad y el rendimiento y mucho más. Todas estas herramientas se empaquetan juntas para hacer un sistema operativo funcional. Entonces, ¿cómo usar Linux? Podemos utilizar Linux a través de una interfaz de usuario interactiva, así como desde la terminal o Command Line Interface o CLI. Las diferentes distribuciones tienen una interfaz de usuario ligeramente diferente, pero casi todos los comandos tendrán el mismo comportamiento para todas las distribuciones. Para ejecutar Linux desde la terminal, solamente tenemos que presionar Control Alterna T y se nos abrirá lo que es una terminal, y desde ahí vamos a explorar toda su funcionalidad. Vamos a hablar un poco de lo que son las ventajas de este sistema operativo de código abierto, el cual no solo se limita al sistema operativo, sino que hoy en día también se utiliza como plataforma para ejecutar equipos de escritorio, servidores y sistemas integrados. Proporciona varias distribuciones y variaciones, como vimos anteriormente, ya que es de código abierto y tiene un diseño modular. El kernel es una parte central del sistema operativo, como habíamos mencionado. Este sistema Linux también se utiliza para administrar varios servicios como la programación de procesos, la programación de aplicaciones, los dispositivos periféricos básicos, el sistema de archivos y muchos más. Linux ofrece varias ventajas sobre otros sistemas como Windows y macOS, por lo tanto, se utiliza en casi todos los campos, como habíamos mencionado, desde automóviles hasta electrodomésticos y más. En esta sección veremos algunas de las principales ventajas de Linux. Además, veremos las ventajas que tiene este sobre otros sistemas y determinaremos por qué es mejor que otros sistemas operativos. Entonces, ¿por qué Linux es mejor que otro sistema operativo? Hay muchas características del sistema que demuestran que es mejor que otros sistemas operativos. Sin embargo, en algunos posibles otros sistemas pueden ser más útiles que Linux. Veamos desventajas del sistema operativo Linux. Tenemos lo que es el open source o fuente abierta, el cual quiere decir que es de código abierto, donde podemos encontrarlo fácilmente disponible para hacerles cambios o para que cualquier persona que tenga conocimientos de programación pueda personalizar su sistema. Se puede contribuir, modificar, distribuir y mejorar el código para cualquier propósito. También tenemos otra ventaja que es seguridad, donde esta es la razón principal por la que es la opción más favorable para los desarrolladores. No es completamente seguro, pero es menos vulnerable, como habíamos mencionado, donde cada aplicación tiene que solicitar un acceso de administrador para poder ejecutarse. Esto nos ayuda ya que el virus no se va a ejecutar si no se proporciona una clave de administrador. Es gratis o free, lo que ciertamente es la mayor ventaja de Linux. Por su uso gratuito podemos descargarlo fácilmente y no es necesario comprar la licencia. Se distribuye bajo GNU o GPL, que significa General Public License o licencia pública general, lo que comparativamente tenemos que pagar una gran cantidad por la licencia de otros sistemas operativos.
Es ligero, lo que significa que Linux es liviano y por tanto no necesita, o los requisitos del hardware para ejecutar Linux son mucho menores que en otros sistemas. En Linux la huella de memoria y el espacio en disco también son mucho menores. Tenemos también lo que es estabilidad, donde Linux es bastante estable y no requiere reiniciar el sistema para mantener los niveles de rendimiento, rara vez cuelga o se ralentiza y tienes grandes tiempos de actividad. También tenemos lo que es desempeño, donde el sistema Linux proporciona un alto rendimiento en diferentes redes, es capaz de manejar una gran cantidad de usuarios simultáneamente. Tenemos también la flexibilidad, donde el sistema operativo Linux es muy flexible. También se puede utilizar para aplicaciones de escritorios, aplicaciones de servidores y otros más. También proporciona varias opciones de restricción para equipos específicos y solo podemos instalar componentes necesarios para el sistema. Actualizaciones de software, donde en Linux las actualizaciones están bajo el control del usuario. Podemos seleccionar las actualizaciones necesarias. Hay una gran cantidad de actualizaciones del sistema disponible. Estas actualizaciones son mucho más rápidas que en otros sistemas, por lo tanto estas se pueden instalar fácilmente sin enfrentar ningún problema. Tenemos distribuciones o distros disponibles en el mercado, proporcionan varias opciones y sabores de Linux a los usuarios. Podemos elegir cualquier distribución según nuestras necesidades. Algunas distribuciones populares son Ubuntu, Fedora, Debian, Linux Mint, Arch Linux, como vimos anteriormente, y muchísimas más. Para los principiantes se recomienda Ubuntu o Linux Mint. Estas serían más útiles, por ejemplo, que Debian y Fedora, aunque ya Fedora es bastante amigable, similar a Ubuntu, pero tenemos a Debian y Fedora, por ejemplo, que serían unas buenas opciones para ya programadores competentes. Tenemos lo que es el libcd o USB, donde todas las distribuciones de Linux tienen una opción de ejecutarse desde un CD o USB para probar o ejecutar el sistema sin instalarlo. Tenemos lo que son interfaz gráfica también, ya que Linux es un sistema basado en línea de comandos, pero proporciona una interfaz de usuario interactiva como Windows, por ejemplo. Una de estas interfaces más conocidas son, por ejemplo, GNOME, KDE, XFCE y otras más. En mi caso, como estaré utilizando lo que es Manjaro, estaré utilizando lo que es KDE como interfaz gráfica de usuario. Es apto para programadores, ya que es compatible con casi todos los lenguajes de programación como C, Java, Python, Ruby, etc. Además, ofrece una amplia gama de aplicaciones útiles para el desarrollo y los programadores prefieren el terminal de Linux a la línea de comando de Windows. El administrador de paquetes en el sistema Linux ayuda a los programadores a comprender cómo se hacen un poco las cosas, como habíamos mencionado, y tiene lo que son script bash, que son una característica funcional para los programadores, como también el soporte para SSH, y de esta manera poder conectarnos fácilmente desde la terminal a servidores remotos. Tiene lo que es el apoyo comunitario, el cual proporciona un gran apoyo a la comunidad. Podemos encontrar apoyo de varias fuentes. Hay muchos foros disponibles en la web para ayudar a los usuarios. Además, los desarrolladores de las diversas comunidades de código abierto están listos para ayudarnos. También el tema de la privacidad, ya que Linux siempre se ocupa de la privacidad del usuario, ya que nunca toma muchos datos privados de este comparativamente a otros sistemas que solicitan datos privados del usuario. También está el tema de las redes, el cual nos facilita con un poderoso soporte para estas. Los sistemas cliente-servidor se pueden configurar fácilmente en un sistema Linux. Proporciona varias herramientas de línea de comando como SSH, IP, Mail, Telnet y más para la conectividad con otros sistemas y servidores. Las tareas como la copia de seguridad de red son mucho más rápidas que en otras. La compatibilidad, ya que este es compatible con una gran cantidad de formatos de archivos, ya que admite casi todos los formatos de estos. También el tema de la instalación, la cual lleva mucho menos tiempo que otros sistemas como Windows. Además, su proceso de instalación es mucho más sencillo, ya que requiere menos intervención del usuario y no requiere mucha configuración del sistema. Incluso se puede instalar fácilmente en máquinas antiguas que tienen menos configuración. Hay distribuciones que son bastante compatibles con este tipo de hardware que es viejo, para así poder sacarle provecho ya a un hardware viejo que tengamos por ahí. Una de estas distribuciones son, por ejemplo, Linux
Linux Lite, Poppy Linux y más. También tenemos lo que es el soporte de escritorio múltiple, el cual nos proporciona soporte para múltiples entornos de escritorio para su uso mejorado. La opción de entorno de escritorio se puede seleccionar durante la instalación. Hay varias distribuciones que te permiten elegir qué entorno de escritorio utilizar o instalar. Incluso puede tener varios. Podemos seleccionar entre los más populares. Tenemos por ejemplo a GNOME, que significa GNU Network Object Model Environment, o KDE, que es K-Desktop Environment, ya que ambos tienen su entorno específico. También el tema de la multitarea, ya que Linux es un sistema operativo multitarea, ya que puede ejecutar múltiples tareas simultáneamente sin afectar la velocidad del sistema, y es un sistema muy documentado para principiantes, donde hay muchas opciones de línea de comandos que proporcionan documentación para estos, bibliotecas estándares como páginas de manual y páginas de información. Además, hay muchos documentos disponibles en internet en diferentes formatos como tutoriales de Linux, proyectos de documentación de Linux y más. Para ayudar a los principiantes hay muchas comunidades como lo son Axe Ubuntu, por ejemplo, Reddit y Stack Overflow. Vamos a hablar un poco de algunas características adicionales que tiene Linux, que son por ejemplo la capacidad multiusuario, donde varios usuarios pueden acceder a los recursos del sistema como la memoria, el disco duro, etcétera, pero estos tienen que utilizar diferentes terminales para operar. Tenemos el tema de la multitarea, donde se puede realizar más de una función simultáneamente, dividiendo el tiempo del CPU de forma inteligente. La portabilidad, que no significa que sea más pequeño en tamaño de archivo o que se pueda llevar en pendrive o tarjetas de memoria, significa que admite diferentes tipos de hardware o que podemos instalarlo en diferentes tipos de hardware. El tema de la seguridad, como habíamos mencionado, en este caso proporciona lo que son tres formas de autenticación, que son la asignación de contraseña o ID de inicio de sesión, autorización, que es asignando permiso para leer, escribir y ejecutar, y el cifrado, que convierte el archivo en un formato ilegible para los humanos. También tenemos el libcd y USB que mencionamos anteriormente, el cual básicamente todas las distribuciones Linux nos permiten ejecutarlas ya desde un CD o USB sin ni siquiera instalarlo, solo para probarlo, lo que son las interfaces gráficas o el System X Windows, y de esta manera no tener que utilizar el sistema completamente desde la línea de comandos. Tenemos también lo que es el teclado personalizado de soporte, lo que significa que en el mundo se usan diferentes formatos de teclado, por lo tanto este admite diferentes idiomas. El soporte de aplicaciones, el cual tiene su propio repositorio de software desde donde los usuarios pueden descargar e instalar muchas de estas. El sistema de archivo, el cual nos proporciona un sistema de archivo jerárquico en el que se organizan los archivos y directorios, que veremos más adelante en el curso, y que es de código abierto, lo que significa que está disponible gratuitamente para todos, tanto como para su uso como para su modificación. Vamos a hablar un poco de lo que es Linux Bash, que también es conocido como Burned Again Shell, que es un intérprete del lenguaje de comandos para el sistema basado en Linux. Es el reemplazo de Shell Burn o SH. Fue desarrollado bajo el proyecto de GNU y escrito por Brian Fox. Hoy en día, Bash es el shell de usuario predeterminado de la mayoría de las distribuciones Linux, aunque hay algunas que ya vienen con ZSH por defecto, pero en la mayoría se utiliza lo que es Bash. El shell Linux nos permite interactuar con el sistema Linux a través de los comandos. Este nos permite invocar un archivo ejecutable para crear un proceso en ejecución. Además, también nos permite interactuar con el sistema de archivos. Está diseñado de tal manera que podemos realizar todas las operaciones a través del Bash. Entonces Bash es un lenguaje intérprete del lenguaje de comandos, así como un lenguaje de programación. Este admite variables, funciones y control de flujo, como otros lenguajes de programación. También puede leer y ejecutar los comandos de un archivo que se llama Script Shell. Este ofrece varias mejoras funcionales sobre lo que es SH para su uso interactivo y de programación, aunque Bash puede ejecutar muchos scripts SH sin ningún cambio. El Bash contiene las siguientes mejoras sobre SH, que proporciona edición de línea de comandos, contiene historial de comandos de tamaño ilimitado, proporciona control de trabajo, facilita las funciones del shell y alias, proporciona matrices indexadas de tamaño ilimitado y contiene aritmética de enteros en cualquier base, desde 2 a 64. A menudo uno pudiese confundir lo que es Bash Shell y el Script Shell, donde en este caso vamos a hablar un poco sobre
sobre lo que es el shell y el script shell, ya que hemos hablado anteriormente de lo que es bash. Entonces el shell, si somos un usuario nuevo de Linux y abrimos el terminal, se asume que estamos un poco confundidos sobre qué hacer con él. Aquí entra el juego lo que es el shell. El terminal contiene el shell que nos permite ejecutar los comandos para interactuar con el sistema. Podemos realizar operaciones como almacenar y recuperar datos, procesar información y varias tareas simples y complejas. Para abrir la terminal lo hacemos con control alternate, como habíamos mencionado, en un sistema Linux, y desde este podemos realizar algunas operaciones como ejecutar el comando date, el cual nos va a mostrar la hora y la fecha. También tenemos normalmente un comando llamado cal, que nos muestra en formato ya de calendario el mes actual. Tenemos el comando, por ejemplo, ls y el comando pwd, que veremos más adelante en el curso. Pero básicamente el pwd nos muestra en qué directorio estamos y el ls nos lista todos los archivos y carpetas que se encuentran en el directorio donde estemos ubicados. Y por último tenemos lo que es el script shell o scripting, que es secuencia de comandos, donde supongamos que estamos obligados a ejecutar algunos comandos básicos todos los días, por ejemplo los 4 comandos anteriores. Entonces Linux nos admite lo que es una función llamada scripting, que nos permite ejecutar más de una tarea a la vez. Por lo tanto, es bueno definir un guión o un paso a paso en lugar de realizar las tareas repetitivas una a una. Esto lo que nos permite es definir, por ejemplo, un archivo con extensión sh y acá dentro colocar línea por línea cada uno de los comandos que queremos ejecutar, como por ejemplo el comando date, cal, pwd y ls. Esto es simplemente para un ejemplo de lo que pueden hacer. Más adelante estaré realizando lo que es un curso de bash y poder entender ya todo esto de manera más profunda y poderle sacar un poco más de provecho a lo que es Linux. Pero básicamente el scripting es simplemente crear o colocar los comandos que necesitamos en un archivo y ejecutar el archivo directamente para que se hagan todas las tareas que tenemos que hacer. Entonces vamos a ver algunas de las características que tenemos sobre el bash, que son la sintaxis de shell, por ejemplo, que son las operaciones de shell, citas y comentarios, donde las operaciones son las operaciones básicas que realiza el shell. Las citas nos permiten lo que es eliminar el significado especial de los caracteres y los comentarios están diseñados para especificar, valga la redundancia, comentarios en el script. Tenemos también lo que son comandos del shell, los cuales son los tipos de comandos que podemos ejecutar. Estos pueden ser comandos simples, canalizaciones, listas, comandos compuestos y más. Tenemos funciones de shell, donde las funciones de shell se utilizan para agrupar comandos por nombre, se utilizan como comandos tradicionales. Cuando usamos el nombre de una función de shell, se ejecuta la lista de comandos asociados a esta. Parámetros del shell, donde básicamente un parámetro es una entidad que almacena un valor, puede ser un nombre, un número o un carácter especial. Los parámetros del shell especifican cómo el shell almacena el valor, puede ser un parámetro posicional o especial. Los parámetros posicionales son los argumentos de línea de comandos del shell y los parámetros especiales se indican con un carácter especial. También están las expansiones del shell, que esta es básicamente una técnica que utiliza el bash para expandir los parámetros. Estas se realizan en la línea de comando después de que la entrada se ha dividido en tokens. Las redirecciones, que son una forma de gestionar y controlar la entrada y la salida. La ejecución de comando, que decide cómo reaccionará el sistema cuando ejecutemos un comando. Y por último el shell script, que es un archivo de texto que contiene comandos del shell y los ejecuta cuando se usa, lo que significa que bash lee y ejecuta los comandos y luego sale de este archivo. Vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre Unix y Linux, donde hoy en día Linux tiene una gran demanda, donde habíamos visto que Linux se encuentra en la mayoría de los servidores y otros dispositivos. Cabe destacar que algunas personas piensan que Unix y Linux son lo mismo, pero eso no es cierto, ya que muchos sistemas operativos se desarrollan para parecerse a Unix, pero ninguno consiguió la popularidad que tiene Linux. Linux básicamente es un clon de Unix y tiene varias características similares a este, aún tiene algunas diferencias clave. Antes de Linux y Windows, el mundo de la informática estaba dominado por Unix, donde este nombre está protegido por derechos de autor. IBM, AIX, HP, UX y Sun Solaris son los únicos sistemas operativos Unix que se han mantenido hasta la fecha.
Algunas diferencias que tenemos, por ejemplo, son la definición, donde Linux es un sistema operativo de código abierto y está disponible gratuitamente para todos, y Unix es un sistema operativo que solo pueden utilizar sus derechos de autor. Tenemos algunos ejemplos que, por ejemplo, Linux tiene diferentes distribuciones como Ubuntu, Red Hat, Fedora y muchísimas más, y Unix tiene solamente lo que son IBM iX, HP UX y Sun Solaris. En la parte de los usuarios, hoy en día Linux tiene una gran demanda, cualquiera puede usar Linux, ya sea un usuario doméstico, un desarrollador o un estudiante, pero Unix fue desarrollado simplemente para servidores, estaciones de trabajo y mainframes. Sobre el uso, Linux se utiliza en todas partes, desde servidores y todos los dispositivos que hemos mencionados anteriormente, y Unix solamente se utiliza en servidores y estaciones de trabajo y algunos PCs. Sobre los costos, ya sabemos que Linux se distribuye y se puede descargar de manera gratuita, y en el caso de Unix, los proveedores de derechos de autor de Unix deciden los diferentes costos para sus respectivos sistemas operativos Unix. En cuanto al desarrollo, Linux es de código abierto, se desarrolla mediante el intercambio y colaboración de código por parte de desarrolladores de todo el mundo, y Unix fue desarrollado por AT&T Labs, varios proveedores comerciales y organizaciones sin fines de lucros. En cuanto al fabricante, el kernel de Linux es desarrollado por la comunidad de desarrolladores de diferentes partes del mundo, aunque el padre de Linux es Linus Torvald, el cual supervisa todas las cosas. Mientras que Unix tiene tres distribuciones, que son la que habíamos mencionado de IBM, HP y Sun Solaris, pero también Apple utiliza Unix para hacer su sistema OS X. Sobre lo que es la GUI o Graphical User Interface, que se basa básicamente en comandos, pero algunas distribuciones Linux se han basado en lo que es GUI, utilizando lo que es GNOME, KDE y otros entornos de escritorios más. Pero en el caso de Unix, inicialmente era un sistema operativo basado en comandos, pero más tarde se creó Common Desktop Environment, y la mayoría de las distribuciones de Unix utilizan lo que es GNOME. Sobre lo que son las interfaces, ya que en Linux la interfaz predeterminada es Bash, pero algunas distribuciones han desarrollado sus propias interfaces. Pero en el caso de Unix, originalmente se usó lo que es SH o Shellborn, pero también es compatible con otras GUI. El soporte del sistema de archivos, donde Linux admite más sistema de archivos que Unix, y en el caso de Unix también es compatible con el sistema de archivos, pero menor que Linux. En lo que es codificación, Linux es un clon de Unix, se comporta como Unix pero no tiene su código. Y en el caso de Unix, contiene una codificación completamente diferente desarrollada por AT&T Labs. En este caso, Linux es solo el kernel, sin embargo, Unix es un paquete completo de sistema operativo. Cabe destacar que aquí el término comúnmente usado es Linux, pero si nos referimos al sistema operativo completo, lo correcto sería decir GNU Linux, ya que estos dos componentes son lo que hacen el sistema operativo. Por lo tanto, Linux es el kernel y Unix es el paquete de software que interactúa con el kernel. En cuanto a la seguridad, Linux nos proporciona mayor seguridad, donde Linux tiene alrededor de 60 o 100 virus listados hasta la fecha, pero sin embargo, Unix también es altamente seguro y tiene alrededor de 85 y 120 virus listados hasta la fecha. Y por último, tenemos la detección y solución de errores, que como Linux es de código abierto, cada vez que un usuario publica cualquier tipo de amenaza, los desarrolladores de todo el mundo comienzan a trabajar en ella y por lo tanto proporcionan una solución más rápida. Sin embargo, en Unix los usuarios deben esperar un tiempo para que se resuelva el problema. Ahora vamos a hablar un poco sobre la diferencia frente a Windows. Esta siempre ha sido una de las preguntas más frecuentes relacionadas con el sistema operativo, donde los usuarios a menudo se confunden sobre cuál es mejor para ellos y demás. Existe diversidad entre los usuarios, ya que la mayoría de los usuarios prefieren la interfaz gráfica de usuario y otros prefieren las interfaces de línea de comandos o CLI. Hay muchos desacuerdos y comportamientos entre los usuarios y esto parece que será siempre. Aquí vamos a hablar un poco sobre lo que son las diferencias entre Linux y Windows, considerando varios parámetros como el rendimiento, usabilidad, seguridad, facilidad de uso,
uso y más para tener una idea clara del uso de ambos sistemas operativos. Además veremos las ventajas de Linux sobre otros sistemas como Windows y macOS, lo cual le ayudará básicamente al usuario a elegir cuál es el mejor o el que más le conviene de acuerdo a sus necesidades. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el sistema operativo Windows para conocer un poco sobre este y ver alguna diferencia sobre ya lo que hemos conocido sobre Linux, donde Windows en este caso es un sistema operativo gráfico desarrollado por Microsoft. También se conoce como Microsoft Windows y se ha introducido en el mercado varias versiones de este. La versión actual es la Windows 10, próximamente la Windows 11, y la primera versión de Windows se introdujo en el 85 como un sistema operativo gráfico de MS-DOS o MS-2. En este caso Windows es una familia de varios sistemas operativos, viene con dos versiones, es decir, de 64 bits y 32, facilita las versiones de cliente-servidor. La última versión de cliente es Windows 10, como habíamos mencionado, y la versión de servidor es Windows Server 2019. Windows es sencillo y fácil de utilizar, generalmente está diseñado para usuarios que no tienen conocimientos de programación, por lo tanto se utiliza principalmente para fines comerciales e industriales alternativos. Vamos a analizar un poco algunas características y parámetros para comprender la diferencia entre ambos sistemas. Vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de archivo, donde Windows utiliza lo que son diferentes unidades como C, D, E y más, y tiene algunas carpetas para almacenar archivos, pero Linux usa lo que son estructura de árbol para almacenar y organizar los archivos. La estructura de archivos de Linux comienza desde la raíz y se considera como un punto de inicio del sistema de archivos. Está representado por una barra inclinada y en Linux todos los directorios, dispositivos y archivos se consideran un archivo. En Linux tenemos lo que son tres tipos de archivos disponibles, que son los archivos generales, archivos de directorio y archivos de dispositivos. El sistema de archivo general de Unix es el siguiente. Por ejemplo, tenemos la barra y a partir de esta tenemos el directorio etc, bin, ucr, tmp, dev o dev, entre otros. Entonces, los archivos generales son básicamente los archivos ordinarios que contienen imágenes, texto o un programa. Estos archivos están en formato de texto plano, ASCII o binario. Los archivos generales son los más comunes en cualquier sistema Linux. Los archivos de directorio, que son el depósito de otros archivos. Un directorio puede tener un archivo de subdirectorio dentro de él. Para Windows podemos entenderlo como carpetas. Y los archivos de dispositivo, donde Windows representa los dispositivos externos como pendrive, disco duros y CD-ROM, como letras como E, F, pero Linux representa los dispositivos como archivos, como las particiones de discos duros se representan por ejemplo como /dev, /SDA1, SDA2 y así sucesivamente, y más depende del número de particiones, ya que se le agregará un secuencial a cada uno de los dispositivos que estén relacionados. Por ejemplo, en /dev, /SDA tenemos lo que es un disco duro, y ya lo que son /dev, /SDA 1, 2, 3 y así sucesivamente serían las particiones del disco duro. Todos los archivos del dispositivo tienen lugar dentro de la carpeta /dev, como habíamos mencionado. Vamos a hablar un poco sobre las convenciones de nomenclatura que tenemos para los archivos, donde los archivos en Linux se distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto podemos tener dos archivos con el mismo nombre, uno con mayúscula y otro con minúscula. Comparativamente, los archivos de Windows no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, o sea que no podemos tener dos archivos con el mismo nombre aunque sean con diferentes capitalizaciones o mayúsculas y minúsculas. En cuanto a los usuarios, Windows admite 4 tipos de usuarios, que son administrador y huésped o guest. Sin embargo, Linux admite 3 tipos de usuarios, que son el regular, el administrativo o usuario root y de servicio, que son usuarios que solamente se utilizan para ejecutar servicios, valga la redundancia. Por ejemplo, el usuario regular en Linux, cuando instalamos Ubuntu en nuestro sistema, se crea una cuenta de usuario regular de forma predeterminada, donde todos nuestros archivos se guardarán en el directorio de inicio, que sería /home, pero en este caso sería /home, y el nombre del usuario, y de esta forma Linux organiza lo que son los archivos de los usuarios en el directorio /home.
Un usuario normal no puede acceder a los directorios de otros usuarios. Vamos a hablar sobre lo que es el administrativo, el usuario root, que además de la cuenta normal, también se crea una cuenta de usuario root por defecto durante la instalación, la cual se denomina como super usuario, ya que puede acceder a los archivos restringidos, instalar software y otras utilidades, y tiene derechos administrativos. Para instalar el software o editar los archivos del sistema o cualquier otra tarea administrativa, necesitamos el acceso de root. Para tareas generales como crear archivos, jugar juegos, navegar por internet, no necesitamos del acceso de root. Y por último, el usuario de servicio, donde en Linux se usa ampliamente como sistema operativo de servidor. Los proveedores de servicios líderes como Apache, Squid, correo electrónico y más tienen sus cuentas de correo para aumentar la seguridad. El usuario de servicio de Linux puede permitir o denegar el acceso a varios recursos según el tipo de servicio. Vamos a hablar un poco sobre el directorio de inicio. Los archivos y directorios creados por un usuario se almacenan en un directorio de inicio particular. Un usuario no puede almacenar los archivos en el directorio de ningún otro usuario, ya que no se le permite acceder al directorio de otro usuario. Por ejemplo, el directorio de inicio de un usuario Alex se crea automáticamente en /home/Alex, como le había mencionado anteriormente, en el momento de la instalación. Sistema operativo Windows también tiene diferentes directorios de inicio para diferentes usuarios. Es como por ejemplo C:\documents o C:\users, y dentro de esta seguimos con barra invertida y el nombre de usuario. Vamos a hablar un poco sobre otros directorios donde el sistema operativo Linux tiene una estructura de árbol para guardar los directorios comparativamente a Windows, que usa diferentes unidades para guardar sus directorios. En Windows los archivos de programa y de sistema suelen tener lugar en la unidad C, pero en Linux los archivos del sistema y el programa tienen lugar en su directorio específico, como los archivos de software se almacenan en /bin, los archivos de programas y dispositivos están en /dev y los archivos de arranque se almacenan en /boot, por ejemplo. Vamos a hablar un poco sobre el núcleo, que es la parte básica de cualquier sistema operativo, el cual interactúa con los dispositivos de hardware y realiza otras funciones como la gestión de procesos, el manejo de archivos y más. Y en el caso de Windows y Linux tienen un kernel diferente, donde el kernel de Linux es monolítico y consume más espacio de ejecución comparativamente a Windows, que usa lo que es el microkernel, que consume menos espacio de ejecución, pero la eficiencia de ejecución de Windows es menor que la de Linux. La diferencia clave entre el kernel de Linux y el de Windows es que el de Windows es un software comercial, mientras que el de Linux es un software de código abierto. En cuanto a los precios, Linux es un sistema operativo de código abierto, por lo que casi todas las utilidades y bibliotecas son completamente gratuitas, y la distribución GNU Linux se puede descargar simplemente de forma gratuita. Sin embargo, algunas empresas ofrecen soporte de pago para sus distribuciones de Linux, pero el software subyacente sigue siendo gratuito. La copia de licencia de Windows suele costar entre $99 y $199, donde actualmente Microsoft deja de brindar soporte para las versiones anteriores. La última versión de Windows es la 10 y está disponible en algunos $139. Ahora vamos a centrarnos un poco en la comparación cara a cara de lo que es Linux versus Windows, y vamos a hablar un poco de los accesos, donde los usuarios pueden acceder al código fuente del kernel en el caso de Linux y pueden modificar este según sus necesidades. Sin embargo, en Windows por lo general los usuarios no pueden acceder al código fuente. Sin embargo, los miembros de algunos grupos pueden tener acceso a él. En cuanto a la variedad, Linux tiene varias características que son altamente personalizables. Sin embargo, Windows tiene menos opciones para personalizar. La línea de comandos generalmente se conoce como terminal en un Linux, que es la herramienta más útil del sistema. Se puede utilizar para la administración y tareas diarias, pero para los usuarios finales no parece ser tan eficaz. Sin embargo, en Windows también tiene una línea de comandos, pero no es tan eficaz como una comparación con la terminal de Linux. La mayoría de los usuarios prefieren las opciones de GUI para las tareas diarias. En cuanto a la instalación, el proceso de instalación de Linux es un poco complicado de configurar, ya que requiere muchas entradas de usuario. La instalación lleva menos tiempo que Windows, pero sin embargo en Windows el sistema operativo es fácil de instalar y configurar en una máquina. Requiere menos opciones de entrada de usuario durante la instalación, pero sin embargo la instalación lleva más tiempo en comparación con Linux. En cuanto a la facilidad de uso, Linux está destinado a
al usuario técnico porque debe tener cierta exposición a varios comandos de Linux. Y los usuarios pueden tomar más tiempo para ser un usuario práctico de Linux. El proceso de resolución de problemas también es complicado en comparación con Windows. Mientras que Windows viene con opciones de GUI simples y ricas, por lo que es fácil de usar, puede ser utilizado simplemente por usuarios técnicos y no técnicos. El proceso de resolución de problemas también es mucho más sencillo que en Linux. En cuanto a los lenguajes con los cuales se crearon Linux está escrito en lenguaje ensamblador y C, y Windows está escrito en C++ y el lenguaje ensamblador. En cuanto a la fiabilidad, Linux es altamente confiable y seguro, tiene una seguridad de sistema, una gestión de procesos y un tiempo de actividad bien establecidos. Sin embargo, en Windows no es tan confiable como Linux. Sin embargo, ahora Windows ha mejorado la confiabilidad, pero aún tiene algunas debilidades de seguridad e inestabilidades del sistema. En cuanto al apoyo, Linux tiene un buen soporte, ya que tiene una gran comunidad de foros de usuario y búsqueda en línea. Sin embargo, Windows también proporciona un buen soporte a sus usuarios, proporciona soporte tanto gratuito como de pago y tiene un foro en línea de fácil acceso. En cuanto a actualizar, Linux proporciona un control total a sus usuarios sobre las actualizaciones. Un usuario puede instalar la actualización como sea necesario, además lleva menos tiempo instalar una actualización. Sin embargo, en Windows son molestas. Las actualizaciones llegarán en cualquier momento y su instalación llevará demasiado tiempo. A veces enciende su máquina y las actualizaciones comienzan automáticamente. Desafortunadamente, el usuario no tiene mucho control sobre estas. Para la seguridad, el sistema operativo Linux es más seguro que Windows. Es difícil para los hackers y atacantes encontrar una escapatoria, por lo que Linux es un poco más difícil de hackear que Windows. Sin embargo, Windows es menos seguro que Linux. Los atacantes apuntan principalmente a Windows en busca de malware y virus. Windows es más vulnerable sin antivirus. Y sobre la licencia, Linux se distribuye bajo la licencia GPL o GNU, General Public License, y Windows se distribuye bajo la licencia de software comercial patentado. Y vamos a hablar un poco sobre las licencias de Windows, donde Linus Torvalds ha otorgado la licencia de kernel de Linux a la licencia pública general de GNU o GPL en la versión 2. GNU se asegura de que cualquier código fuente de software licenciado debe hacer que el código fuente de origen esté abierto y disponible libremente para todos sus usuarios. Aquí, gratis o free no significa costo, pero significa que esté disponible gratuitamente para que los usuarios distribuyan y modifiquen el código. Existe la tercera versión de GNU que se llama GNU Lesser General Public License o LGPL versión 3, pero impone algunos permisos más sobre la licencia. A Torvalds no le gustan algunas disposiciones de la versión 3 y ha anunciado que el kernel de Linux no vendrá bajo la licencia 3. Y por último tenemos lo que son ya las herramientas que vamos a utilizar ya para seguir el curso. En este caso podemos utilizar tanto VirtualBox como VMware para instalar nuestra distribución preferida y de esta manera seguir el curso. En este caso, como ven en pantalla, yo tengo un curso sobre VirtualBox donde muestro cómo se instala y se configura en Windows en este caso, y de aquí lo único que necesitarían saber es cómo instalar y configurar una máquina virtual en VirtualBox. En este caso no tengo video sobre VMware, pero es bastante similar. Si ven el curso de VirtualBox y tienen VMware, van a ver que si siguen los pasos que le va indicando la aplicación, se darán cuenta que son similares. Por ende, crear una máquina virtual es bastante sencillo en una de estas aplicaciones o software de virtualización. Así que si necesitan instalar en este caso una distribución, tienen acá un material para poder hacerlo y seguir el curso de ahora en adelante. Ya si necesitamos algo específico de una de estas herramientas, durante el curso se lo iré mostrando cómo se hace en una de estas herramientas. Cabe destacar que VirtualBox es gratuito, o sea que podemos descargarlo y utilizarlo sin ningún problema, a diferencia de VMware que es de pago, pero estos tienen lo que es VMware Player, el cual nos permite crear y utilizar máquinas virtuales, pero solamente con algunas limitantes relevantes, que nada más te permite ejecutar una distribución a la vez. Pero para el curso es bastante útil, ya que no estaríamos interactuando con varias máquinas virtuales por el momento. O sea que tienen a VirtualBox y a VMware para instalar y configurar su distribución preferida y seguir el curso. Cabe destacar también que si tienen alguna duda de qué distribución utilizar, como ven en
mi canal también tengo, aparte del curso de VirtualBox, tengo también cómo se realizan algunas instalaciones, como por ejemplo la de Ubuntu, en este caso la 2004 LTS, que es la última LTS que ha salido. Ya si la quieren, por ejemplo, de manera gráfica, se instalan lo que es el Ubuntu 2004, pero si quieren solamente la parte del terminal o una versión de servidores sin interfaz gráfica, pueden instalarse lo que es Ubuntu Server 2004. Aquí tienen unos videos de cómo instalar cada una de estas distribuciones, incluso Fedora, CentOS, Kubuntu y otras más. Así que pueden ver el video de cómo se instala cada una de estas distribuciones y elegir la que deseen. Y por último, también tenemos la opción de WSL2, que es una nueva tecnología que ha implementado Microsoft, la cual nos permite ejecutar Linux en Windows o crear básicamente un subsistema de Linux y poder tener una distribución de Linux en Windows. Como ven aquí, yo tengo varios videos, en este caso 2, sobre cómo se instala y se configura WSL en Windows, por lo que si desean también, no quieren por ejemplo virtualizar con VirtualBox o VMware, pueden lo que es implementar WSL en su sistema Windows y desde ahí llevar el curso hasta donde se le permita, que básicamente sería todo lo que se puede hacer en Linux. Y esta es una buena opción en caso de que no deseen tener máquinas virtuales, con la diferencia de que por el momento WSL solamente soporta Linux desde la línea de comandos, que es lo que más vamos a utilizar en este caso, que solamente sería interactuar con Linux desde la línea de comandos. Así que pueden ver estos videos e instalar y configurar WSL y de esta manera seguir el curso desde este. Y con esto ya hemos terminado. El video se ha hecho un poco largo ya que hemos abarcado muchas teorías, pero esto es básico para conocer un poco sobre lo que es este sistema. Recuerda suscribirte si te ha gustado el video, dale me gusta, activa la campanita para que estés al tanto de los próximos videos, ya que luego de terminar un poco de lo que es el curso básico de Linux, vamos a abarcar temas como por ejemplo el de Bash o lo que es SSH. Y recuerda compartirlo con tus amigos en caso de que ellos también quieran aprender a manejar estos sistemas. Por último, quiero mostrarte mi canal, ya que aquí, como le había mostrado, tengo unos cursos de VirtualBox, de WSL, como también otros cursos que podrían interesarte, como por ejemplo C# con .NET Core, un curso de Redis, de TypeScript y otros más. Así que si estás interesado en seguir aprendiendo, te invito a suscribirte y a darle me gusta a los videos, y cualquier duda o sugerencia está bien recibida en los comentarios, ya que tan pronto se me sea posible estaré respondiendo cualquier duda o cualquier comentario que tengas.